¿Cuál es el plan? Podemos ya pensar en un desembarco del Reino Unido, que yo creo que va a ser lo más lógico al final, en el corto plazo. Vamos entonces a planear una invasión naval hasta Belfast. ¿Y por qué Belfast? Pues porque realmente una invasión del Reino Unido va a requerir muchísimas tropas para hacerlo rápido y pillarlos por sorpresa. Y para eso vamos a necesitar muchas tropas que estén cerca, para que el desembarco sea rápido. Así que bueno, vamos directamente a mandar las tropas a Irlanda y después desde Irlanda hacemos el desembarco a la Isla Grande. Vamos a desplegar también a todos estos que tenemos por aquí también y que se unan a la invasión naval. Y bueno, a lo mejor entrenarlos un poco antes de mandarlos. Vale, ahora sí que vamos a tener que pasar a servicio obligatorio porque estamos a cero de mano de obra. A ver si conseguimos sacar esas últimas 24 unidades. Parece que sí, que más o menos llegamos, yo creo. Bien, mejor antitanque, perfecto. Seguimos investigando por aquí. Vale, ya podemos mejorar el antitanque. Pero realmente como vamos a investigar todo casi de golpe y prácticamente de golpe, pues yo creo que directamente mejoramos al nivel 3. Como vamos de logística, pues perdiendo un poquito equipamiento de apoyo en déficit y antiaéreo. Vale, es que el antiaéreo lo acabamos de actualizar. Bueno, a lo mejor lo ideal sería algo así, ¿no? 10 fábricas para antitanque, 10 fábricas para artillería y 5 para antiaéreo. 2 camiones, 2 trenes y luego ya los aviones, claro, que todavía es que no tenemos nada de aviones. Más astilleros, ¿vale? Vamos a pasar a aceptar el destino de España, que nos mejora más 20% de movilización y más 5% de ataque de divisiones. Una locura. Mejoramos compañía de reconocimiento y ya por último, incursión de operaciones combinadas para nuestros submarinos, que nos va a dar un montón de bonificadores. Y con eso terminaría básicamente la rama de submarinos, que se mejora rapidísimo con esta estrategia. Vale, y tenemos también el nuevo equipamiento de infantería. Lo vamos a poner inmediatamente. Tenemos astilleros de sobra que vamos a ir poniendo ya para hacer también convoyes normales. Vale, bueno, esto empieza a pintar muy bien. Vamos entonces a hacer el desembarco. En cuanto estas tropas estén listas, haremos el desembarco en Irlanda. Tenemos una tecnología para investigar, por supuesto más armas de apoyo, que esto nos viene genial. Y podemos desbloquear también una política, esto es importantísimo. Podría mejorar fiabilidad o ganancia de recursos para producir más. Yo creo que voy a ir por fiabilidad y por incursión. Seguramente ahora ya que vamos a estar haciendo incursiones, y no sé si esto se va a mejorar automáticamente, vamos a mirarlo. Sí, se mejora automáticamente. Muy bien. Vale, tengo artillería de sobra. Bueno, tampoco mucha, pero tengo un poquito. Vamos a darle artillería a esta plantilla de marines, que así tienen un poquito más de empuje. No están entrenados en realidad, me gustaría entrenarlos más, pero bueno, a ver si encuentro un huequito. Es que a partir de ahora los marines van a tener mucho trabajo porque estamos empezando a encontrar huecos por los que podemos desembarcar. Estamos hundiendo ya a serio, estamos hundiendo portaaviones, acorazados. Estos tíos han desembarcado aquí tranquilamente, no se han encontrado ningún tipo de resistencia. Irlanda no está en los aliados, pues vamos a forzarles a que lo estén, la verdad. Muy bien, pues los ponemos aquí y que vayan preparando un plan aquí para coger la isla entera. Y ya podemos ir mandando nuestras primeras 24 unidades, o bueno, más bien 12, estas 12, que vayan viniendo hasta aquí y se unan al ataque de Irlanda. Y ya vamos moviendo tropas. Vale, ya tenemos la justificación sobre Irlanda. Vale, pues declaramos la guerra, mejoramos también nuestra ingeniería y empezamos aquí el ataque. Por aquí no hay nadie, podemos entrar por aquí en realidad. Se nos ofrece una mejora en la producción de cazas y bombarderos tácticos a cambio de realmente nada. No le tenemos que dar nada a cambio, por lo que veo. Sí, le decimos que sí, claro que sí. Seguimos invadiendo por aquí. Estados Unidos llegó a la isla rapidísimo. Yo no sé ni cómo lo hicieron, pero bueno, quedaron totalmente neutralizados. Y vamos a ir preparando ya a nuestros marines para que hagan un desembarco. El deber de trabajar, más 10% en rendimiento de fábrica, claro que sí. Tenemos más ranuras de construcción. ¿Qué podemos hacer? Pues realmente nos va a ser muy útil empezar a producir muchas fábricas militares, ¿verdad? Yo creo que va a ser lo mejor poner por aquí un par de fábricas para ir incrementando nuestra producción significativamente, que la tenemos bastante baja. Computadora avanzada, muy importante, que esto nos da más 8% en velocidad de investigación. Vamos muy flojos de combustible. Realmente, bueno, podemos importarlo de Turquía, que parece una ruta segura ahora mismo. Porque Turquía ahora mismo, pues teniendo el Mediterráneo totalmente controlado, veamos cómo está el registro de inteligencia. Pues nada, están ya 200 convoyes y combustible cero. Es que no tienen nada de combustible, absolutamente nada. Desembarcaron aquí. Vamos a mejorar nuestros marines
Yo creo que sí, vamos a ir por partidas costeras y mejorar un poco más su organización. Y bueno, esperar un poquito a que, vale, a que se ponga, a que empiece el desembarco. Podríamos usar nuestra flota de superficie, pero claro, es que es un poco ridícula. Pero bueno, se podría intentar a lo mejor, a ver si es capaz de aportar algo. Bien, artillería mejorada, pues la mejoramos. Reconocimiento mejorado, también importante. Y falta poquito para las últimas tecnologías. Vale, pues pasamos entonces a infantería antitanque y ya empieza el desembarco. A colocar un espía para preparar el desembarco. Bueno, pues nos preparamos para la invasión naval. Ya nuestras tropas han desembarcado aquí en Cardiff. Y ahora lo que vamos a hacer es intentar expandirnos por toda esta parte para ir consiguiendo algunos avances. Y con este seguimos avanzando por aquí. Y también tenemos a estas tropas que ya están llegando, que se van a posicionar, a ver, se van a posicionar justo aquí. Y a ver si conseguimos dominar toda esta zona. Por el momento la invasión va bastante bien. Vamos a poner a estas tropas también para que lleguen. Ya están ahí poniéndose en el frente. Y a ver si seguimos la expansión. Cositas, pues bueno, estamos controlando el Mediterráneo totalmente por ahora. Nos están atacando muy fuerte aquí, con lo cual he reforzado el África española para evitar tener más problemas ahí. El canal de Suez sigue aguantando muy bien. Ellos están súper mal de provisiones. Y por ahora, bueno, pues más o menos tenemos ya casi todos los submarinos reabastecidos. Y estamos incrementando nuestra industria militar, a ver si conseguimos empezar a producir ya a niveles serios, que lo siguiente ya son los aviones, por supuesto, porque no tengo aviones y eso está siendo un problema en la invasión con Inglaterra. Seguramente ya tengo refuerzos llegando, efectivamente, y que muy bien. A ver cómo avanza esto. Bien, pues los tenemos prácticamente acorralados ya. Tenemos aquí al Reich que nos vino a ayudar aquí en el desembarco, lo cual ha sido fantástico. Seguimos ya controlando la región. Ahora cuando cojamos la isla entera, pues la flota del Reino Unido se irá de ahí seguramente. Y ya empezamos a tener un superávit de submarinos que lo vamos a usar después para ya empezar a consolidar toda esta zona del Océano Índico. Porque aquí hay algo muy interesante y es que tenemos aquí 92 de caucho en esta isla y luego el aluminio también, claro, para ya empezar a fabricar aviones en masa. Bien, pues aquí hemos cogido entonces el Reino Unido, perfecto. Eso nos va a dar muchas fábricas nuevas y estamos ahora mismo en superávit. ¿Por qué tenemos tanto aluminio? Pues porque al final ya mandé a los marines a la parte de abajo, a lo que sería todos estos territorios que eran de Francia, del Reino Unido y de los Países Bajos, y ya capturando esta pequeña región, que ya estoy mandando tropas desde el Reino Unido a toda esta región también para empezar ya a consolidar por aquí. Y estoy haciendo una invasión naval ahora mismo a Panamá, que debería salir bastante bien. Vamos a ver. Exactamente, mira, si ni siquiera tenían tropas aquí, así que perfecto. Pues nada, Panamá, listo, Panamá cortado. ¿Qué hace eso? Pues claro, ahora les obliga a ir por toda Sudamérica si quieren llegar al Atlántico. El Atlántico lo tenemos ahora mismo totalmente controlado. Submarinos tenemos aquí un montón, así que vamos a irlos seleccionando ya. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí separo este y este lo parto por la mitad. Vale, y asignamos un comandante. Puede ser este, por ejemplo. Dividimos en flotas de 5, me gusta a mí al menos. Y los ponemos en atacar convoy. ¿Dónde? Pues en todas estas regiones, porque me interesa el caucho. El caucho de esta isla, lo que habíamos hablado antes, este caucho me interesa muchísimo para ya empezar la producción de aviones mucho más masiva. Seguimos produciendo el mismo modelo de avión, por cierto. Estamos ahora mismo haciendo este caza muy básico y estos bombarderos de apoyo aéreo terrestre, que bueno, son aviones ligeros de apoyo aéreo terrestre, ¿vale? Entonces, bueno, vamos bastante bien por ahí. Creo que ya estoy produciendo bastante. Ahí están, bueno, más o menos ya tengo 6 fábricas militares en el apoyo aéreo cercano, 5 casas, así que bueno, esto lo vamos desplegando ya y los vamos poniendo a entrenar. Muy importante. Vamos a sacar aquí un poquito más. Ya estamos empezando a acumular. Perfecto. Otro tema interesante es que la guerra con Rusia ha terminado porque ya habían llegado a Moscú y a Stalingrado. Así que ahora mismo pues tenemos prácticamente Eurasia lo tenemos totalmente controlado. Seguimos manteniendo, por supuesto, el canal de Suez aquí. Y están empezando a contraatacar. Algunas tropas de Italia están empezando a contraatacar y les están pillando aquí a los americanos y a los británicos sin suministro. Aquí ya vamos a quitar lo de prohibido el comercio para que ya empiecen a pasar nuestras tropas. Y vamos a mandar a los marines al canal de Suez para intentar un desembarco aquí, en la isla de Ceilán. Y entonces ya se nos dispara el caucho y empezamos a producir apoyo aéreo cercano, sobre todo. Intentar tener al menos 5.000 aviones de estos. Seguimos sacando unidades de estas, no nos olvidemos. Por el momento tenemos 1.450.000 soldados en total, lo cual está
bien, pero vamos a necesitar un poquito más. Así que vamos a seguir produciendo armas, artillería, todo lo que podamos para hacer ahora una ofensiva poderosa. Mi idea es desembarcar aquí, en Veracruz, y después pasar y coger todas estas provincias y a partir de aquí expandirnos por todo Estados Unidos y Canadá. Ya tenemos que pensar mucho en el suministro porque no hay muchos puertos por toda esta región. Pero bueno, lo bueno es que los submarinos los tenemos funcionando a la perfección. Ya voy a ir ampliando el rango para irme acercando a ellos ya por aquí. Bien, pues en los focos nacionales, la verdad, hemos completado ya toda esta rama: reafirmar el dominio de Estados Unidos, reafirmar las Américas, hemos absorbido el Imperio de Portugal, tenemos los astilleros navales, aceptar el destino de España, vale. Pues ahora es cuando viene un poco el problema. Tengo 2000 de poder político y bueno, no me interesa la verdad reforzar los Pirineos ni ningún otro foco. Entonces tenemos dos opciones. La primera, dado que vamos a seguir ganando mucho poder político, pues podemos poner, por ejemplo, ingeniería de la construcción o producción aérea, que nos da más 10%, o mejor dicho, menos 10% en el coste de producción. También podemos ir a por producción naval, aunque ahora mismo ya tenemos los mares totalmente controlados, la verdad, no vamos a tener ningún problema. También es interesante reparadores de la construcción, porque estamos aquí cogiendo Estados Unidos y vamos a tener que reparar muchas cosas. Así que bueno, un poco recomiendo usar alguna de estas. Y también, por supuesto, usar el poder político para mejorar nuestras unidades. Todas estas unidades que han subido de rango, o mejor dicho, que se han llevado una medalla por algún, pues por ejemplo, este marchó a Córdoba liberando la opresión de España. Vale, pues esto es de la Guerra Civil, por ejemplo, una unidad muy antigua, y podemos asignarle una medalla que le va a dar, por ejemplo, más 10% de incursión, lo recomiendo mucho, o más 10% de reconocimiento también, porque tenemos también el apoyo de reconocimiento. Todas son buenas en general y requieren mucho poder político. Entonces yo realmente hasta este momento no me pondría a mejorar estas unidades, pero siempre, ahora que tengo muchísimo, pues podría gastarlo en esto y mejorar mucho más las unidades que tengo, ¿no? La verdad es que estamos avanzando muy bien. Parece que les pillé totalmente por sorpresa. Pues tengo los 5 generales estos, con 24 divisiones casi todas. No estamos teniendo ningún problema para avanzar. Parece que esto va a ser muy fácil. Y bueno, me imagino que también los aliados van a llegar, exactamente, van de camino. Los veo aquí porque están desarrollando sus propias estrategias. Si activo mostrar los planes de batalla, pues veo que están llegando, ¿no? Así que bueno, esto va a ser una partida, una guerra mundial ya. Parece que está totalmente controlada. Bien, pues seguimos avanzando por todo el centro de Estados Unidos. México se me está resistiendo bastante en las montañas, lo cual es de esperar. Pero bueno, por eso mismo es importante hacer unidades bastante sencillitas. Sigo con la plantilla básica. Claro, esta requiere muy poco suministro, entonces a poco que cojan algún centro de suministro, alguna cosa. Y bueno, han dejado un montón de lugares por aquí libres, así que me estoy dedicando a ocuparlos lo más rápido que pueda. Pero un montón es la verdad. Yo creo que el avance va a ser bastante sencillito, así que bien. ¿Problemas? Pues mira, no tengo mano de obra, estoy ahora mismo a cero, lo cual era de esperar, pero bueno, de caucho, de aluminio vamos bien, de acero estoy teniendo problemas, también por los submarinos, claro. Ya los submarinos realmente no son prioridad, ahora mismo ya tengo un superávit de submarinos que es descomunal, así que ya eso podemos bajar la prioridad y darle prioridad, pues mira, sobre todo al apoyo terrestre. Tengo aquí, por ejemplo, 2000 aviones en reserva que tengo que sacar, pero no tengo mano de obra, así que esperar un poquito e intentar llegar hasta el final. Vamos a ponernos ya en avanzar rápidamente. Seguimos avanzando. Aquí ya México se rindió. A punto de coger San Francisco, a punto de coger Washington. Y bueno, la guerra entonces está a punto de terminar. Los submarinos ya los he desplegado por todas las regiones, porque ahora ya no me tengo que preocupar por el combustible. No me tengo que preocupar por nada, de hecho, tengo recursos de sobra. Terminada la Segunda Guerra Mundial, yo a la hora de elegir provincias, pues a ver, obviamente Gibraltar, importantísimo. Pues también importantísimo. Después también la islita esta que digo que da un montón de caucho. Tendrías que coger todas estas provincias, si no me equivoco también, al menos estas provincias, todas estas provincias que están marcadas en azul. Y después todo México, creo que México tiene que ser entero. Y luego ya terminado esto, pues más o menos al principio una cosa así. Después también el Reino Unido sería muy importante porque también lo hemos estado controlando. La provincia más importante, por supuesto, del juego, que sería la Malaya británica, porque tiene 820 de caucho, 450 de wolframio aluminio, acero, o sea, tiene de todo, ¿no? Así que vamos a intentar quedarnos con eso, también con parte de la India. Y bueno, África no es que nos interese mucho, así